maestro para práctica de himnos. Así que adelante, hermanos. Pasen con el hermano Asael. Bienvenidos todos. Es un gusto tenerlos aquí. Muy bien a todos. César, muy bienvenidos. La familia Habacuc y familia, bienvenidos. Todos, nos da mucho gusto verlos y pues vamos a ir a la meditación en la palabra para aprovechar bien el tiempo. Y estamos hablando de un tema muy importante que la misma Escritura le da muchísima importancia, y yo creo que todos estamos de acuerdo en la gran importancia que tiene, que nos habla la enseñanza de las Escrituras de instruir al niño en el camino. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es nuestro texto base, Proverbios 22:6. De la necesidad tan grande, yo creo que todos están de acuerdo, que hay de que el niño reciba una instrucción. Ya cuando sea adulto, pues el niño va a hacer lo que él quiera y decida como adulto. Ya la responsabilidad tenemos que cumplirla en lo que es la niñez, que abarca hasta la adolescencia, por supuesto. Ese tiempo los médicos pediatras vemos desde recién nacidos hasta los 18 años. Y bueno, en Estados Unidos le dan la edad adulta hasta los 21. Ese tiempo, los primeros 20 años de edad, yo creo que son considerados como la niñez, desde la primera infancia, la adolescencia y la juventud. Ese tiempo tenemos nosotros de instrucción. Es el tiempo que tenemos. Después de los 20 años, puede decir que pasamos a ser consejeros, porque ya un joven de 20 años de edad, pues ya decide lo que quiere hacer. Un joven de 20 años conoce bien sobre el bien y el mal, si le hemos dado una buena instrucción, y va a decidir él. Entonces nuestro papel como padres cambia al de consejeros. Sí, vamos a exhortar, vamos a guiar, vamos a aconsejar. Pero ya no podemos nosotros, como cuando eran niños, tenerlos bajo nuestra autoridad, porque realmente ya son adultos y deciden su camino. Yo he visto a través del tiempo, inclusive hijos de predicadores, de buenos predicadores, responsables, buenos padres de familia, y desgraciadamente he visto con hijos que no siguieron el camino, desgraciadamente. Y es que hay una responsabilidad individual que no se quita. Cada persona es diferente, cada persona es responsable, pero hay una promesa aquí, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa, pero nosotros, nuestra responsabilidad es hacer bien nuestro papel de instructores. Ahora, también como padres, no nomás tenemos la responsabilidad como padres, sino tenemos otra que nos viene como abuelos. Recuerden que quienes instruyeron a Timoteo. ¿Quién dice la palabra? ¿Quién fue la abuela? Loida. ¿Y la mamá? Eunice, ¿verdad? Entonces, ellas les instruyeron, ¿sí? Y luego dice la palabra también que corona de los viejos son ¿quiénes? Los nietos. Los nietos, dice, corona de los viejos son los nietos, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos como que con el tiempo se vuelve a repetir la oportunidad de instruir, si ya no a los hijos que ya están grandes, ahora a los nietos. Hay una segunda oportunidad ahí, en una nueva generación, y los abuelos tienen mucho peso en lo que hacen, en lo que enseñan. Eso es muy importante. Sin duda alguna, nuestro papel no termina porque ya los hijos ya crecieron, pero pues luego vienen los hijos de los jóvenes, que ya sé que muchos jóvenes hoy no quieren tener hijos, ¿sí? Muchos jóvenes no se quieren casar, pero igual la población está creciendo y llegan nietos, ¿sí?
ahí los tenemos. Así que podemos decir que el trabajo no se acaba, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese papel que nos toca, esa responsabilidad de instruir. No la podemos quitar, hermanos, no la podemos quitar encima. No la podemos. Porque no es cómodo instruir a alguien y enseñar a un niño a instruirlo, no es cómodo. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada y vamos a continuar con ellos. Pues hablaba yo con este esquema que instruir no es nada más enseñar, no es nada más enseñar las escrituras. Instruir quiere decir como construir. Tengo que construir la mente, el corazón y los sentimientos de un niño. Tengo que construirlos. Y es como armar un rompecabezas o moldearlo como barro. Hay una metáfora muy bonita que dice que Dios nos moldea como el barro en manos del alfarero para hacer unas vasijas bellas. Es una metáfora similar con los padres. Tenemos que modelar a los niños para hacer unas bellas vasijas. Entonces tenemos que construir, y no nomás se refiere a esa construcción, que de ahí viene la palabra instrucción, es muy parecida. No nada más es enseñarles las Sagradas Escrituras, es una parte muy importante. Por eso en este esquema que yo pongo, que para instruir en el camino del Señor hay que enseñarle las Sagradas Escrituras, indudablemente. De eso hablamos la semana pasada. Tenemos que darle enseñanza de las Sagradas Escrituras, y para ello nosotros tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero hablaba también yo, para que sea completa la instrucción, debe ir completada con el ejemplo de los padres, con el ejemplo como abuelos. Debe ir completada, si no tiene fuerza. Para que tenga fuerza, debe estar avalada por el ejemplo. Si no, se tambalea, no tiene, es como una casa con un pilote nomás y no se sostiene, ¿sí? Debe ser con el ejemplo. Y una tercera que puse aquí debe ser con corrección. La instrucción debe incluir corrección, y por eso todo coincide, lo vemos ahí abajo que dice, es una instrucción vivencial. Se convierte entonces en una instrucción vivencial. No es solo teórica, sino vivencial. Un hermano me preguntaba, viendo que mis hijos son cristianos, que es su hija de 4 años, oye hermano, ¿qué puedo hacer yo para que esta niña sea cristiana? Pues yo veo que sus hijos fueron cristianos. Pues sí, gracias a Dios. Digo, hermano, lo que te puedo decir yo, que lo que yo he visto es que sea la enseñanza que le da sea vivencial. Es la única forma. Si no es vivencial, pues no sirve, ¿sí? Enseñar solo la teoría, pues no tiene ningún efecto, no cambia a las personas, no las moldea, no transforma. Tiene que ser vivencial, ¿sí? Eso realmente arrastra. Y recordando esto, recordando que la instrucción de las Sagradas Escrituras es una parte muy importante. La parte teórica, hermanos, es que los niños conozcan la Biblia, se familiaricen con la Biblia, es la parte teórica. Y es muy importante tener la teoría. Si nosotros los médicos nos pasamos los 6 primeros años aprendiendo la teoría médica, enfermería, se tienen que devorar también en enfermería libros y libros de teoría. En ingeniería tienen que tener la teoría científica, conocer las bases de las matemáticas. Hermanos, todo lo que hace el ser humano empieza en la teoría, todo, porque ahí viene el consejo, cómo hacer algunas cosas. Las personas que dedican a la cocina, a los chefs, pues les dan la teoría también primero, para que se hagan platillos ricos, pues ellos ya traen atrás mucha teoría, ¿verdad? Todo lo que hacemos, estos lentes que usamos traen atrás mucha teoría de física, de óptica, de anatomía, o sea,
Todo está lleno de la teoría. No es la excepción en lo espiritual. En lo espiritual está basado en la teoría. Por eso tenemos que ser parte de nuestra responsabilidad de la instrucción, que los niños se familiaricen con las escrituras, que es la teoría. ¿Qué podemos recomendar aquí? Pues hay varias cosas que podemos recomendar. Recuerda que estamos hablando de los niños, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho esto, lectura comentada de un texto seleccionado. Porque son miles de enseñanzas las que tenemos aquí. Pero yo puedo hacer lectura comentada, es escoger un texto sencillo, corto. ¿Qué les parece la parábola del sembrador? O la parábola de la perla de gran precio, que a veces son 2 versículos. ¿O qué les parece el hombre sabio y el hombre necio? O uno de los milagros de Jesús, o una partecita de la creación del Génesis. ¿Qué cosas que seleccionemos y comentarlas? Si no se comenta, hay muchas palabras que el niño no entiende, hay que preguntar por la palabra y comentar el texto, ¿sí? ¿Cuánto nos puede llevar eso? Hermanos, hablábamos la semana pasada de lo rápido que estamos viviendo hoy en día y que los padres no tenemos tiempo. No tenemos tiempo hoy en día. No hay tiempo. Vivir es un ritmo de vida muy aprisa. Pero 10 minutos podemos nosotros leer un texto corto y comentarlo. Es como una gotita que cae en un cántaro, pero esa gota a gota tengan por seguro que el cántaro se llena con el paso del tiempo. Lectura comentada, pero hay que aprovechar el día. Tal vez a la hora de acostarse, tal vez después de comer, tal vez un momento que tenga, decir estos 10 minutos, 10 minutos. No me diga que no tienen 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto nos echamos en el Facebook? ¿Sí? Estamos viendo el texto nomás, a ver qué mensaje me mandó en WhatsApp y púnsenos a través del Facebook. Y, pues mira lo que publicó, y mira, y volteas y ya pasaron 30, 40 minutos. Pero me parecieron como 5, ¿cierto? Ese poder tiene el celular. Entonces 10 minutos. Sí, adelante. Y esas publicaciones tienen esa gracia, que duran muy poquito tiempo, pero son muy ilustrativas. Entonces, a mí me parece que sí debemos de leer, pero si narramos, así es, comentado. Porque uno imprime inflexiones de voz que impactan significativamente al niño, no nada más transmite palabras, sino que transmite emociones. Sí. ¿Verdad? Entonces, si lo narramos, sí, a los niños, así es, muy, muy importantemente. Yo estaba ayer leyendo, haciendo la lectura bíblica con Suri, ya en la noche, ya que eran las 10, le dije, ya son las 10 de la noche, ya a dormir. Ya se acostumbró, ya me dice, oye abuelito, pero mi lectura bíblica. Oh, cierto, tu lectura bíblica. Y le empecé a narrar la historia de cuando el Señor Jesucristo cura a un ciego de nacimiento poniéndole barro en los ojos, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús encontró que sus discípulos le preguntaron que había un ciego de nacimiento, y ya le digo, había un cieguito que nació ciego. ¿Te imaginas eso? ¿Nacer ciego? Sí, me dijo, pues vería todo oscuro el niño, pero nunca vio la luz, nunca la había visto. Desde chiquito, sí, dice, yo conocí una vez una persona que no veía, o sea, lo que está diciendo Eunice, ¿verdad? Le da. Y entonces le dijeron ahí, él le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Le dijo el Señor, ve y lávate. Y le hizo con saliva, barro y se lo puso. ¿Te imaginas? Saliva con barro aquí. ¿Pero por qué saliva con barro? O sea, él lo va uno comentando, le da sentimientos. Y entonces le reclamaron luego y le dijeron, ¿quién te hizo a ti ver? ¿Quién fue? Pues fue uno que se llama Jesús. Y los padres le preguntaron también, a ver, ¿su hijo nació ciego?
Sí, él nació ciego. ¿Y por qué ve? Pues no lo sé, pregúntele a él. Ya edad tiene, pero yo haciendo los ademanes y los gestos. Entonces es lo que dice. Por eso puse aquí también el penúltimo, puse contar la historia bíblica a manera de cuento. ¿Sí? Sí. ¿A quién de ustedes le gustaba la clase de historia por allá en primaria y en secundaria? ¿Sí? Estaba la clase de historia también. A mí se me hacía aburridísima. A ti no, aburrida. A mí se me hacía aburridísima. Pero después que empecé a leer libros de historia, me gustaron. Dije, es que si me los hubieran platicado la historia como una película, se me hubiera hecho muy interesante. Si me hubieran dicho, era el 5 de mayo y los franceses llegaron y estaba Zaragoza y empezó a preparar todo ahí para defender Puebla. Y bueno, entonces como que le agarran más sabor a que como lo platicaban, por lo menos como me tocó a mí, los maestros, era aburridísimo. ¿Hermana? Es que a mí desde la primaria me lo contaron como un cuento. Ándele, le tocó buenos maestros. Exactamente. Secundaria igual. Sí, bueno, no, yo no fui a esa escuela, hermano. Me tocó otra. Aburridísimo. Pero después me gustó mucho la historia, pero cuando lo contamos así, hermano, le damos un sentido, como dice nuestra hermana, me dice, se vuelve significativo para el niño. A que se lo leamos nomás así y hasta con voz monótona, ¿verdad? Sin hacer cambios, no, hay que darle, dice la palabra, el apóstol Pablo dice, sea vuestra palabra sazonada ¿con qué? Con sal. Con sal, o sea, ponle sabor, ¿verdad? Ponle sabor a lo que está, no nomás, o sea, es teoría, pero ponle sabor, ¿verdad? También puse ahí colorear un texto con el dibujo. Sí, esa es la técnica que usan los maestros. Después de la clase los ponen a colorear un texto. Es bonito, es bueno. Hay videos, hermanos. Hay videos seleccionados hoy en día. Aprovechemos la tecnología. A los niños les gusta ver ahora la del celular. Pues aprovechémoslo. Porque ahí hay buenos libros, inclusive, que hablan de historias bíblicas. Son videos cortitos. Aprovechen los videos. Busque los videos buenos, véalos. Y aprovechelo, enseñe, instruya, familiarice al niño con las escrituras, ¿sí? El canto, coritos, canciones, ¿sí? Eso estimula el aprendizaje también, ¿sí? Puse ahí contar la historia bíblica a manera de cuento, aprendizaje de memoria, pasajes seleccionados. Se habla mucho de que hoy no se usa la memoria en la instrucción, que sea el comprender. Pero se deja de un lado algo muy importante. La memorización por milenios ha sido importante y hoy sigue siendo importante, aunque los nuevos sistemas educativos están abandonando casi totalmente la memoria. Sin embargo, es una capacidad intelectual del ser humano, la memoria. Y la memoria, déjeme decirle que es muy importante. Entonces, si lo ponemos al niño que memorice algunos textos de memoria, textos clave, es muy importante. ¿Sí, José? Por eso les conviene leer una vez y seguir leyendo. Sí. Aprender solo, y a veces se lo aprenden muy bien en cancioncitas, en coritos, se lo aprenden bien lo que dice el texto. Eso ayuda también, Eunice. Pues que el corito es una forma de repetición. Así es. Y quería comentar que hay muchos videos, por ejemplo, de la naturaleza, de los astros, de cosas maravillosas del mundo, que nos pueden llevar con el niño a reflexionar acerca de Dios. Sí, así es. Son vivenciales porque son cosas, por ejemplo, que pasan en el momento que estás con el niño y que lo llevas a reflexionar sobre lo que está pasando. Sí, lo maravilloso de lo que es la naturaleza. Y nos puede, y son videos a veces muy cortitos, 2-3 minutos, y podemos ir dando enseñanza al niño más profunda, es vivencial. Sí, eso es importante. Bueno, este es un recordatorio nada más de la clase pasada. Ahora vamos a ir al punto de hoy que nos toca. Nos toca el segundo punto, que es, vamos a instruir también con el ejemplo. Ahí ya nos metemos en problemas. Vamos a instruir con el ejemplo y ahí ya la cosa cambia.
porque una cosa es la parte teórica y otra cosa es la cosa práctica. Ahí ya entramos en problemas, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer una cosa: el ejemplo es una poderosa herramienta de instrucción, poderosísima. Ustedes recuerden cuánto de lo que ustedes hacen, igual que yo, depende de lo que aprendieron con el ejemplo de sus padres, ¿sí? Lo traemos en la sangre, lo de la niñez, lo que vivimos, ¿sí? Y lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, eso lo traemos mucho. Es que el ejemplo es poderoso, muy poderoso, ¿sí? De hecho, lo han utilizado todos los pueblos y culturas, todos. Los aztecas, aquí las etnias locora, huicholes, mexicaneros, los tlaxcaltecas allá en el sureste, tzotziles, todos ellos utilizan el ejemplo como un modo de instrucción. ¿Y por qué los niños hacen igual que sus padres? Por el ejemplo. Por el ejemplo. Así que el ejemplo, recordemos que es una herramienta para bien o para mal, que estamos dando instrucción, ¿sí? Así que nosotros mismos hemos sido influidos por eso. Todas las culturas han utilizado. Los japoneses tienen una cultura que nos admira, ¿verdad? Muchas veces, porque, bueno, yo casi no sabía nada de los japoneses, pero como a mi hija y a mi nieta le han gustado mucho las cosas de los orientales, y a Noemí también, y empezamos a ver sobre la cultura japonesa, y se ha hecho, hoy en día, como han ido creciendo económicamente y políticamente, pues se ha hecho más famosa su cultura. Pero pues me dicen, allá, por ejemplo en Japón, a alguien se le olvida algo en el metro, un paraguas, la cartera inclusive, solamente tienen que ir al lugar donde están los objetos perdidos y ahí lo van a encontrar. Si aquí a alguien se olvida la cartera en el metro, ¿cuándo lo va a encontrar? Desaparece, ¿verdad? Desaparece. Un paraguas. Allá las bicicletas inclusive las dejan y al otro día van y ahí está la bicicleta. Pero es cultura. Los niños lo aprenden de sus padres. Sí, es cultura, cultural. Orden, pero es una cultura milenial. O sea, ellos tienen milenios de años con esa cultura, ¿sí? Entonces, la cultura es producto de los ejemplos, y el ejemplo es muy poderoso. Aquí llegamos a la iglesia con una cultura. Cuando llegamos nosotros traemos una cultura, traemos costumbres familiares, ideas personales, pero muchas veces son alejadas de la palabra de Dios. Pero traemos así formamos y tenemos que empezar a cambiar. Muchas veces el problema es cuando venimos a la iglesia y queremos cambiar a la iglesia con nuestras ideas personales y familiares que traemos de fuera. No, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra. Así que esto es muy importante, el ejemplo. Especialmente si tenemos hijos, es urgente. Si tenemos hijos, es urgencia que guiemos nuestro camino con la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Nosotros mismos. O sea, ya no hablamos de los hijos. Lo que hacemos nosotros. Vamos a dar ejemplo para nuestros hijos, vamos a dar ejemplo para nuestros nietos. Eunice. Ahorita ya los niños no se quedan callados, los niños te reclaman. Sí, sí. Inmediatamente, a ver, ¿tú por qué estás haciendo eso? Sí. Es una mala palabra, o esto no está bien. Así es. Y Así es. yo me fijo en mi nieto porque es muy listo. Él, si ve algo, una incongruencia, inmediatamente. ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Así es. Pero entonces nosotros venimos a la iglesia y hay una urgencia en cambiar nuestros hábitos que no vayan conforme a la palabra. Hay una urgencia. Porque, óigame, se han hecho estudios psicológicos muy importantes dentro de las iglesias, denominaciones más bien diría yo,
Pero se han hecho estudios y los han publicado, sobre todo en Estados Unidos. Una publicación que me llamó mucho el interés de la Iglesia Bautista, que hicieron un estudio de cuánto tiempo tardaba una persona de que ingresaba a la iglesia a que tenía un término medio de conducta parecido a lo que marcan las escrituras, como persona. Hicieron mediante encuestas y todo, hicieron un estudio bien estructurado. ¿Cuánto tiempo creen? De que la persona entra a la iglesia a que se acomoda. 5 años, el promedio. 5 años. Esos 5 años, si tiene hijos, ya se le fueron. Ya se le fue la jugada. Si viene a la iglesia y tiene hijos y tarda 5 años en ponerse bien, ya se le fue la jugada, definitivamente. ¿Sí? Y hay gente que tarda 10 años y otros que nunca. ¿Sí? Entonces, es importante, especialmente si tenemos hijos, acomodarnos, aunque nos duela y nos pese, a dar un buen ejemplo. Aunque traigamos otras ideas, porque si empezamos cuando el niño tiene 5 años, que llegamos a la iglesia, para cuando nosotros andamos acomodándonos, el niño ya tiene 10, ¿y cómo piensa un niño ya de 10 años? ¿Dice? Sí, la otra es que ellos aprenden mucho más rápido porque no están tan saturados. Así es. Entonces ellos nos ganan, por eso es más fácil que nos señalen, ¿verdad? Porque nosotros no avanzamos esa misma velocidad. Así es. Nosotros tenemos que desaprender y aprender. Ellos aprenden, pero están viendo el ejemplo. Margarito. Es que yo me he fijado que ahorita los niños son muy inteligentes porque ellos reprochan cosas que miran. Por ejemplo, yo a mi hijo lo he reprendido unas cosas que no debe de hacer y me dice, mi nieto, abuelito, ¿por qué tengo que obedecer lo que me dice mi papá? Porque tienes que obedecerlo, las cosas que no estén bien. ¿Y por qué él no te obedece? Tú le dices que no y él lo hace. Pero no lo hago siempre, entonces yo también no lo voy a hacer siempre. El niño está aprendiendo con esto. Claro. Sí, son muy listos, lo razonan muy bien. ¿Sí? Sí, Marisol. Y eso que dijo que la hermana, pienso que te han estado viendo de que si uno como papá desde chico, como mamá, que les estuviera enseñando a los niños desde pequeñitos que se hiciera un hábito de cada cosa, como dice usted, que le dice a Suri que lea la palabra de la noche, y si uno desde chiquito les está enseñando eso, a leer, a memorizar, a orar en los alimentos, hacer todo eso que desde niño se les hace un hábito y lo van a hacer bien conscientemente solos. Así es. Uno desde chiquitos está porque de grandes pues es más difícil. Les puedo uno estar diciendo, como dice la se aprenden rápido, pero es más difícil porque así es uno como ser humano. Así es. Le da uno tocar a veces y no lo puede hacer. Por eso dice aquí, instruye al niño. Está haciendo referencia que lo agarres desde niño, y entre más pequeño lo agarres, mejor. ¿Sí? Si lo agarras desde recién nacido, mejor. Porque el hecho que traigan el niño recién nacido aquí, como lo hace Perla, lo hace Liz, que hoy se quedó porque andan engripadas las dos, la niña y Liz andan engripados. Pero traerlos aquí oyen los cantos, oyen las oraciones, oyen la palabra de ese niño, aunque sea recién nacido, su cerebro ya lo está procesando, porque su cerebro es maravilloso. Pareciera que es un recién nacido, que puede. No, ese cerebrito está captando todo y lo está guardando desde su inconsciente y queda ahí grabado, que él mismo de grande no sabe ni por qué, pero eso le gusta, le atrae. Pero es porque lo escuchó desde recién nacido. Hermano Bacuc. Sí, se me vino un recuerdo de mi madre. Yo escuché muy poco la radio con ella. Ella siempre que se levantaba a hacer el desayuno, arreglarnos para la escuela, se levantaba cantando alabanza. Y a mí ese recuerdo se me vino ahorita con lo que dice del niño. Y pues ella siempre fue muy un espíritu fervoroso de estar entonando alabanzas, muy alegre. Sí. Y ese recuerdo pues
a lo que estamos ahorita viendo el tema de los niños, pues siempre, ¿verdad? Va a estar Ahí queda. en mi mente, en mi corazón. Mis hijos también, ahorita que estamos en el camino al Señor, mando, cantamos alabanzas y ahí vamos en el camino. Sí, así es. Son herramientas poderosas, el ejemplo, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que, lo más rápido posible, encaminarnos en la palabra de Dios. Dice Pablo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no sigan la moda de este mundo, no sigan las costumbres de este mundo, no sigan la ideología de este mundo. Dice él, transfórmense, renovando el entendimiento en la palabra, para que ustedes comprueben lo que es lo espiritual, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero que es vivencial. Si uno no transforma su mente, no transforma su corazón, pues no llega, no vive, no. O sea, es vivencial, ¿sí? Y 1 Corintios 2:16, palabras que me gustan mucho del apóstol Pablo, que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, hay una mentalidad de Cristo, podría decir, hay una filosofía cristiana enseñada por Cristo, una forma de pensar, una visión del mundo, podríamos decir, una forma de pensar al actuar. Eso es la mente de Cristo. Y hay la mente del mundo. Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo o la mentalidad que enseña Cristo. Y es una mentalidad que no se enseña afuera. Entonces nosotros tenemos que, como adultos, transformarnos, cambiar nuestra mente lo más rápido posible, más si tenemos hijos. No podemos esperarnos los 5 años que dice el estudio ese de psicología que hicieron, porque se nos va a perder la jugada. De aquí a que yo, que ya tengo 25, 30 años y vengo a la iglesia y luego empiezo a madurar y luego tengo hijos y tardo 5, 10, 15 años en madurar, pues ya se me fueron los hijos. Tengo que ir yo con mucha velocidad, cambiando y instruyendo, cambiando e instruyendo. Me tengo que mover muy rápido. Si tengo hijos, me tengo que mover muy rápido, porque tengo que instruirlos y tengo que darle ejemplo y tengo que hacer cambios muy rápidos y muy drásticos. De lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué dice el proverbio? El hijo necio es ¿qué? El hijo sabio es alegría de la madre, y el hijo necio, tristeza de su padre. Una tristeza, ¿verdad? Si tienes un hijo necio, verás cómo te va. No te va a dar descanso. No te va a dar descanso. Si no lo instruimos, si no lo formamos, no te va a dar descanso. No va a haber descanso. Por eso dice la palabra que el hijo sabio va a hacer un descanso. Instruye, corrige a tu hijo y dará descanso a tu alma. Te va a dejar, pero no lo corrijas, no lo instruyas, no le des formación y a ver si tienes paz algún día de tu vida. No la vas a tener. Es la realidad, ¿sí, Eunice? Pues hasta en la educación secular se cae en eso, porque decía un escritor, no recuerdo ahorita el nombre, dice, edúcalos o súfrelos. ¿Sí? ¿Verdad? Porque no los educas también en la educación secular y si van bien educados, tú no le batallas con ellos. Claro, claro. Pero es un trabajo que se hace la escuela y el padre de familia, la claro. madre de familia. El problema de las escuelas es que como no tienen lo espiritual, Así es. o sea, no tienen dónde apoyarse y el chamaco fácil le rebate, ¿verdad? Pero me refiero a cuestiones de
prácticas para Pues sí, la vida, para la es vida. importante que Claro, ellos también claro. Cierta disciplina, tengan cierta disciplina. cierto respeto a la autoridad, porque van a estar a trabajos y todo ello. ¿Sí? Así es. El Señor Jesucristo instruyó con el ejemplo. El Señor Jesucristo dijo aquí, tengo varios textos. Juan 13:15 dice: porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, él le estaba diciendo Noemí a Suri, le decían, porque pues pleitos que hay en la escuela de los niños y todo, le dice Noemí, hija, es que nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Y le dice Suri, pero ¿cómo era el Señor Jesucristo? O sea, para compararme yo. Entonces, eso es importante de enseñar contextos como era el Señor Jesucristo. Ejemplo os he dado, dice, hijo del Señor, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Eso es tener la mente de Cristo. Y por eso muchos no quieren ser cristianos. No quieren ser cristianos por eso. Porque para ser cristianos voy a tener que tener la mente de Cristo. ¿Y qué dice la mente de Cristo? Dígame algunas enseñanzas de Cristo. ¿Qué dice la mente de Cristo? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Sí, ese es un punto, ¿sí? Ser mansos y humildes. Ser manso y humilde. ¿Qué más? Otra. Amar a los enemigos. Amar a los enemigos. ¿Qué más dice el Señor? ¿Qué dice la mente de Cristo? Perdonar. Perdonar. ¿Cuántas veces? O sea, por siempre. Orar sin cesar. ¿Qué más dice la enseñanza de Cristo? ¿Sí? Obediencia. Obediencia, ya, Guille. Ok, sí. Y hay muchas enseñanzas que chocan con la enseñanza del mundo. La enseñanza del mundo, ¿qué dice? El que la hace, no me importa quién me la hizo, sino quién me la pague. El que no tranza. Claro, y son dichos que son precisamente del uso de la vida diaria, y no es la mente de Cristo. ¿Sí? Y no es la mente de Cristo. La mente de Cristo te da otro tipo de pensamiento. ¿Sí? Y por eso muchos no quieren ser cristianos. Eunice, y Noemí primero y luego Eunice. Que en las escuelas los niños están captando maestros en filosofía. Por ejemplo, ahora que se va a celebrar ahí en sus escuelas el Día de la Madre, ya los tienen para que bailen reggaetón. Sí, claro. Lo que va con el mundo, sí, claro. Que no aceptaron. Claro, va así con él. Yo tengo a espaldas de mi consultorio, colinda el patio de la escuela con mi consultorio, y oigo la música que le ponen a los niños allá en Santiago. Música de banda, música de reggaetón, música de borrachero. Estos maestros, ¿qué es esto que le están poniendo a los niños? ¿Sí? Pues claro que tiene un efecto, Eunice, iba a hablar. Sí, es una educación altamente egocéntrica, donde no les importan las otras personas, que deben de importarse ellos mismos. Tener éxito personal. Ni lo que piensen de ellos, ni lo que digan de ellos. Sí, así es. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El ejemplo de la iglesia también es muy importante para los niños. Hermano, lo que hagamos nosotros también es muy importante para los niños. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con lo que hacemos. Eso que venimos nomás a la mitad del servicio y luego me voy y desórdenes, y tengamos cuidado, porque le estamos dando ejemplo a los niños, ¿eh? Si estamos aquí en la reunión y estamos ahí chacoteando y el celular, y tengamos cuidado, estamos dando el ejemplo a los niños. Sí, adelante, Iván. Como que faltemos, que tengamos un domingo sí. Sí, un domingo no. Para los niños se les va a hacer algo normal.
Claro, ese es el ejemplo que le estamos dando. Estamos enseñando con el ejemplo, no se nos olvide. ¿Sí? Estamos enseñando con el ejemplo. ¿Sí? Hermano Unice, y luego Benito. Y ahí resalta lo de los jóvenes, el gran Sí. joven al que se le estaba diciendo. Eso quiere decir que se da por descartado que un adulto debe de cumplir con eso. Claro, claro. Tenemos que dar ejemplo. Hermano Benito y luego Josefina. Hermano, pues sí, muy difícilmente el ser cristiano, porque uno se defiende mucho contra el mundo. Digo yo, por ejemplo, en mi trabajo, y hasta ahorita que estoy haciendo memoria, qué difícilmente es el trabajo que tiene un sobrino mío que es cristiano, es policía, y dice, a veces quiero tirar la toalla, y dice, es mi fuente de trabajo para mi familia. Sí. Realmente hay que reconocer que hay trabajos que inclusive no son para cristianos. A veces tiene uno que valorar eso. Por ejemplo, un cristiano que esté de cantinero, pues siempre va a decir que es muy difícil, ¿verdad? Entonces tiene uno que valorar ahí mucho eso. Hay hermanos que han sido soldados, que han sido judiciales, que han sido policías, y me dijeron, yo me salí porque no podía, dice. No, dígame, esto no es para mí. No, si me están ordenando que golpee a una persona, yo no la voy a golpear, y los jefes me castigan por eso. Si me digan que le monte ahí le siembre una carga a alguien y no lo haga, pues eso lo han dicho. Yo mejor me salí porque no se puede, dice. Es que hay cosas que no se pueden, no casan. Uno tiene que valorar eso, ¿sí? Y yo sé que los empleos están muy difíciles, yo sé. A ver, ahí hermana Josefina. Allá en el matrimonio se retiró por mucho tiempo y no sé cuál sería su motivo, pero regresaron porque los niños estaban siempre y aquí nos vamos a... Pues sí. Qué bueno. Y es raro eso, porque muchas veces cuando las personas ya viejas vuelven a la iglesia, quieren que los hijos se vengan con ellos y ya no, ya vienen solos. Ha pasado muchos casos que conozco en mis 45 años que tengo en la iglesia, que se retiran jóvenes y regresan ya viejos, venían con la familia, pero ya regresan solos. Tristemente, pero es lo que ocurrió, ¿sí? Muchos casos. Alguien levantó la mano acá, Marisol, y luego Perla. A mí también eso me pasó con Joseph cuando mi mamá venía aquí a la iglesia y él acompañaba a mi mamá. Él es el que a mí me invitaba y me decía, vamos mamá, y yo le decía, luego, hasta que empecé a venir, pero fue él el que me empezó a... Pues sí, la influencia ahí. Perla. Y cómo enseñarles que Dios es nuestro mejor refugio en toda circunstancia de la vida. Yo a mí me pasó que cuando yo quedé sola con mi hijo el grande y Daniela, Marco, mi hijo el mayor, era un niño muy agresivo. Entonces dije, Señor, tú vas a ser el mejor padre para ellos, ¿verdad? Entonces voy a ser fiel y constante en traerlos y distribuirlos en tu camino. Así es. Y de verdad que yo me he ahorrado y ven a mi hijo el grande y ha valido la pena, Dios ha sido fiel. Vale la pena, así es. Así es. ¿Alguien más levantó la mano acá? Muy bien. ¿Eunice? Iba a comentar del caso de Ana Lee, que ella era médico forense Sí. y tuvo un problema muy grave. Ah, muy grave para ella, sí. Fue a dar hasta la cárcel. Porque ella no podía hacer lo que le Sí. mandaban. Sí, por desobedecer órdenes de corrupción de los jefes, pues fue a dar hasta la cárcel. Sí, así es, difícil. Bueno, otro pasaje que tengo aquí en Tito. Ahora Tito dice, el apóstol Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Nosotros los cristianos, ahora aplicándolo al hogar, a la familia, dice, tú sé ejemplo de buenas obras. Pero cuando los hijos ven al papá que se está peleando con el vecino, o que le está pegando una grita a la vecina, Con la madre. o con la madre también, que está ahí, están discutiendo y peleando entre ellos. O sea, dice, ponte tú como ejemplo de buenas obras. A veces uno como
como padre o como madre se la va a tener que tragar, porque no vas a poder hacer lo que quisieras porque te están observando los hijos y vas a tener que hacer lo correcto, aunque por dentro sientes que quisieras darle un golpe y no puedes darle el golpe, ¿sí? Te lo tienes que tragar. No se puede. Tienes que ver que le estás dando un ejemplo y tienes que aguantar, pero si no tienes la fuerza de carácter para hacerlo, pues las consecuencias se van a dejar sentir y las vas a tener que vivir si no tenemos el dominio propio. Otro pasaje, 1 Corintios 4:6, dice Pablo: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Sigue siendo en estos 4 pasajes que doy, y hay muchos pasajes, no son unos, que está hablando del ejemplo y del ejemplo y del ejemplo. Siempre es el ejemplo, ¿sí? Hubo alguien, un militar guerrero muy famoso, conquistador, Alejandro Magno. Ustedes lo han escuchado en la historia de Grecia. ¿Quién creen que iba al frente de la batalla? Alejandro. Alejandro no estaba como los demás generales arriba de una loma viendo a ver cómo se iba la batalla, no. Alejandro iba al frente. ¿Quién cree que lo seguían? Todos, ¿sí? Acá en México Pancho Villa era famoso, sus cargas de caballería eran famosísimas, pero ¿quién iba al frente de la carga de caballería? Iba Pancho Villa, con riesgo de que le metieran un balazo, y él iba ahí al frente, ahí estaba al frente. Entonces es el ejemplo, ¿sí? Los buenos jefes de servicio son los que van al frente, los que van al ejemplo, no sé, los que se la pasan mandando a los subalternos, ¿sí? Conocí yo a un gerente en la cervecería La Corona, porque trabajé un tiempo de joven en la cervecería La Corona. Era el gerente, y cuando faltaban quien descargara el tráiler, se quitaba el saco y se ponía a ayudar a descargar el tráiler. ¿Qué creen que hacían los demás? Todos. Pues a ir a ayudar a descargar el tráiler. Porque se ponía con el ejemplo y era el gerente, ¿eh? A mí me tocó verlo. Entonces, hermanos, la instrucción, todavía nos falta hablar más sobre el ejemplo, aquí lo vamos a dejar, pero recuerda, esa instrucción es vivencial. Por eso es que a veces, oiga, pero si yo le llevé a la clase de niños todos los domingos, ¿por qué el niño no? No, pues ¿cómo? O sea, te quedaste muy corto. Es 30 minutos, 40 que dure la clase de niños una vez por semana, el efecto que tiene es muy pequeñito. La instrucción se hace en casa. Hay que familiarizarlos con las escrituras y debe ser vivencial con el ejemplo. Si no hay el ejemplo, la instrucción de la teoría está muy débil, muy endeble, no sirve, no funciona. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí el estudio. Muchas gracias a todos por su participación. Y nos lleva Josep en el himno, y nos hace la segunda oración. Asael, por favor. Muy bien. Adelante.